Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca fui de tomar trenes nocturnos. Siempre preferí viajar de día, con el sol iluminando las ventanillas y el murmullo constante de la gente que sube y baja en las estaciones. Pero aquella noche, las circunstancias me empujaron a romper mis propias costumbres. Tenía que llegar a un pueblo a casi 500 kilómetros, un lugar olvidado entre colinas y ríos, donde vivía un tío lejano que no veía desde niño. La llamada había sido urgente y breve, estaba enfermo y quería verme antes de que fuera demasiado tarde. Llegué a la estación casi a medianoche. El aire frío y húmedo me envolvió en cuanto crucé las puertas de vidrio. El hall estaba prácticamente vacío. Apenas un guardia somnoliento en una esquina y una mujer que limpiaba el suelo, moviéndose con la lentitud de quien sabe que no hay prisa. El tablón electrónico anunciaba pocas salidas, solo un tren nocturno hacia mi destino, con salida en 15 minutos. Me acerqué a la ventanilla para comprar el billete. La taquillera, una mujer mayor de cabello gris recogido en un moño apretado, me observó durante unos segundos antes de hablar, como si estuviera decidiendo algo en silencio. Luego, sin más, me cobró y me deslizó un billete impreso en papel amarillento, de un formato que no había visto en años. En lugar del diseño moderno, tenía letras en relieve y un sello antiguo. En el reverso, un número escrito a mano, 06. Cuando pregunté si ese era el único tren de la noche, simplemente asintió, y añadió en voz baja que llegaría puntual, pero que debía asegurarme de no perderlo. Había algo en su tono, algo que no sabría describir, que me dejó incómodo. No era una advertencia directa, pero lo parecía. Caminé por el pasillo que conducía al andén. Las luces fluorescentes parpadeaban, y el eco de mis pasos resonaba como si la estación estuviera completamente vacía. Al llegar, el andén estaba desierto. El silencio era tan absoluto que podía oír mi propia respiración. Me senté en un banco metálico y esperé. Pasaron minutos interminables hasta que un sonido distante comenzó a crecer, el chirrido de ruedas sobre rieles, un rugido metálico que se acercaba poco a poco. Me levanté justo cuando un tren negro, sin logotipos ni luces interiores visibles, emergió de la oscuridad. Solo un foco delantero iluminaba las vías, y el humo que expulsaba se dispersaba lentamente en la noche. Las puertas se abrieron con un siseo, y un aire frío salió del interior. No había nadie más en el andén, así que subí. El interior era diferente a cualquier tren en el que hubiera estado. Asientos de terciopelo rojo, lámparas de cristal colgando del techo y un olor a madera vieja y metal oxidado. No había pasajeros a la vista. Tomé asiento junto a la ventana. El tren arrancó con suavidad, y a los pocos minutos, la estación quedó atrás. El paisaje exterior era una negrura total. Ni una farola, ni una casa, ni un destello de carretera. Solo la oscuridad. Fue entonces cuando me di cuenta de algo inquietante: no había revisor, ni conductor visible. Tampoco escuchaba el murmullo de otros viajeros. Era como si yo fuera el único pasajero, y aún así, cada tanto, escuchaba un crujido leve, como si alguien caminara por el pasillo detrás de mí. El crujido volvió, más claro esta vez. Parecía provenir de unos cuantos asientos detrás de mí, como si un peso invisible hiciera gemir la madera bajo sus pasos. No me giré de inmediato. Sentía esa presión instintiva en la nuca que te dice que algo te observa. Inspiré hondo, intentando convencerme de que eran ruidos propios del tren, del metal ajustándose, de las vibraciones de las vías. Finalmente me atreví a mirar. El pasillo estaba vacío. Vacío, pero no como cuando no hay nadie. Vacío como si nunca hubiera habido nadie. No había maletas, ni abrigos colgados, ni señales de que el vagón hubiera estado en uso. Los asientos, perfectamente alineados, parecían no haber sido ocupados en décadas. Volví la vista al frente, intentando ignorar esa sensación. Me dije que quizá el revisor aparecería más tarde. Saqué el billete del bolsillo para revisarlo y me di cuenta de algo extraño: el papel estaba húmedo. Un leve olor a tierra y hojas podridas emanaba de él. Pasé un dedo por la superficie y vi que, en lugar de tinta, los números parecían estar grabados, como cicatrices sobre la fibra. A través de la ventana, el paisaje seguía siendo un bloque de oscuridad. Ni siquiera podía distinguir el cielo de la tierra.
Era como si viajáramos por un túnel infinito, aunque no había paredes ni el eco característico de los túneles. De pronto, la luz del vagón titiló. Fue un parpadeo breve, pero suficiente para que, en ese instante, me pareciera ver siluetas sentadas en los asientos de enfrente. No distinguí rostros, solo formas humanas, inmóviles, todas mirando en mi dirección. Cuando la luz volvió, los asientos estaban vacíos otra vez. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Decidí levantarme y caminar hacia el extremo del vagón, para ver si encontraba a alguien. El suelo de madera crujía bajo mis pasos, y cada sonido parecía amplificarse, rebotando en las paredes. Llegué a la puerta que separaba este vagón del siguiente. Al abrirla, un aire gélido me golpeó en el rostro. El siguiente vagón era idéntico al anterior, mismo terciopelo rojo, mismas lámparas de cristal, y, también vacío. Caminé hasta la mitad, pero de pronto escuché el sonido de una campanilla. Era un timbre suave, repetitivo, como el de un tren antiguo al anunciar una estación. Me giré para ver de dónde venía, y fue entonces cuando lo vi, un hombre de pie, al final del vagón, vestido con un uniforme ferroviario anticuado, gorra incluida. Estaba completamente inmóvil, mirándome. Intenté hablarle, pero mis palabras parecieron perderse en el aire, como si el sonido se absorbiera antes de llegar hasta él. El hombre no respondió. Solo alzó la mano lentamente y señaló hacia la ventana. Me giré para mirar y, por primera vez, vi algo afuera, un andén iluminado tenuemente, con un letrero oxidado que no podía leer. El tren no redujo la velocidad, pasamos de largo, y el andén desapareció en la negrura. Cuando volví la vista al frente, el hombre ya no estaba. Me quedé solo, con el eco de la campanilla resonando en mi cabeza. Seguí avanzando por los vagones, sin saber muy bien qué buscaba. Quizá un revisor real, un pasajero vivo, cualquier cosa que rompiera esa sensación de estar viajando dentro de una maqueta olvidada. Pero cada nuevo vagón era igual, terciopelo rojo, lámparas encendidas que proyectaban una luz cálida y engañosa, y un silencio que parecía absorber todos mis movimientos. En el cuarto vagón encontré algo distinto. Sobre un asiento, cuidadosamente doblado, había un abrigo gris de lana. Encima, un sombrero polvoriento. No vi a nadie alrededor. Me acerqué con cautela, extendí la mano y toqué el abrigo. Estaba helado, como si hubiera estado a la intemperie durante horas. Y entonces vi que, debajo del asiento, había unas botas viejas, con barro seco adherido a las suelas. No parecían abandonadas, más bien como si su dueño aún estuviera cerca, observándome. Seguí mi camino y de pronto, las lámparas comenzaron a parpadear de nuevo. Esta vez, la luz no volvió enseguida. Durante unos segundos largos, el vagón quedó sumido en penumbra, y en esa oscuridad percibí movimiento. No era un único sonido, sino muchos, pasos suaves, roces de tela, respiraciones. Sentí que las siluetas que había visto antes me rodeaban ahora, aunque no pudiera verlas. Cuando la luz regresó, estaba solo. Pero el abrigo y el sombrero habían desaparecido. Me detuve junto a una ventana, intentando recuperar el control. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el tren comenzó a frenar. No había escuchado ningún anuncio, ni la campanilla que antes precedió al andén. Miré hacia afuera, a lo lejos, emergía otro andén, apenas iluminado por faroles de gas. El letrero era más visible esta vez. Decía Belhurst en letras desgastadas y apenas legibles. Ese nombre me resultaba vagamente familiar, aunque no recordaba haberlo visto en ningún mapa moderno. El tren se detuvo con un quejido metálico. Las puertas se abrieron solas, pero nadie subió ni bajó. El aire que entró olía a tierra húmeda, carbón y algo más, un aroma rancio, como de flores marchitas en un ataúd. Permanecí en mi sitio, observando. Y entonces, desde la oscuridad del andén, comenzaron a aparecer figuras. No caminaban como personas normales. Sus movimientos eran lentos, arrastrados, como si el simple hecho de avanzar les costara un esfuerzo inmenso. Llevaban ropa antigua, abrigos largos, vestidos pesados, sombreros de ala ancha. No podía distinguir sus rostros, estaban cubiertos por la sombra. Uno a uno, comenzaron a subir al tren. No producían ruido alguno al pisar, y ninguno parecía notar mi presencia. El último en entrar fue un niño. Llevaba un gorro de lana y una bufanda enrollada hasta taparle la mitad del rostro. Se detuvo a mi lado, levantó la cabeza y me miró. No vi ojos en su cara, solo dos cuencas vacías.
Me quedé paralizado mientras él pasaba y se sentaba unos asientos más adelante. Las puertas se cerraron con un golpe seco. El tren arrancó de nuevo, y el andén de Belhurst desapareció en la negrura. Yo no quería girarme para mirar hacia atrás, pero lo hice. Todos los asientos que antes estaban vacíos ahora estaban ocupados por esas figuras inmóviles, todas mirando hacia el frente. No parecían respirar. No se movían. Y sin embargo, sentía una presión, como si su atención estuviera sobre mí. El traqueteo del tren se hizo más lento, más denso, como si las ruedas arrastrasen sobre un terreno blando. Afuera no había ya oscuridad completa, ahora veía campos abiertos bajo un cielo gris sin luna, sin estrellas. No había señales de carreteras ni de pueblos, solo una llanura interminable de hierba marchita. Miré a los pasajeros. Todos permanecían inmóviles, con las cabezas ligeramente inclinadas hacia abajo, como si durmieran o rezaran. Pero de vez en cuando, alguno giraba apenas el rostro, lo suficiente para dejarme ver lo que se ocultaba bajo sus sombreros y bufandas, piel seca, cuarteada, como papel viejo. Eran rostros que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Me llevé la mano al bolsillo para sentir el billete. Seguía húmedo, pero ahora noté algo más. Las fibras del papel parecían deshacerse, como si se estuvieran pudriendo. Lo saqué para mirarlo. El número escrito a mano, S06, se había borrado casi por completo. En su lugar, se veían trazos irregulares que parecían letras. Me costó leerlas, pero al final distinguí una palabra, último. Fue entonces cuando el tren comenzó a frenar de nuevo. Esta vez, el revisor que había visto antes apareció a pocos metros de mí, de pie en el pasillo. Su rostro seguía oculto por la visera de la gorra, pero esta vez levantó una mano y la extendió hacia mí, con la palma abierta. Sin decir palabra, su gesto fue claro, pedía mi billete. No sé por qué, pero sentí un rechazo instintivo. Apreté el papel en mi mano y negué con la cabeza. El revisor permaneció inmóvil unos segundos, y luego dejó caer el brazo. Sin darme la espalda, comenzó a retroceder hasta desaparecer por la puerta del vagón. Las puertas se abrieron. Afuera no había andén, ni estación, ni siquiera vías visibles. Solo un suelo oscuro, cubierto de niebla, que parecía extenderse hasta el horizonte. Un viento helado entró, trayendo un murmullo, no eran palabras, pero el sonido se metía bajo la piel. Vi como todos los pasajeros se levantaban al mismo tiempo. Lo hicieron con movimientos mecánicos, y comenzaron a descender del tren, uno tras otro, caminando hacia la niebla. El niño con el gorro de lana fue el último en bajar. Antes de desaparecer, giró el rostro vacío hacia mí, y me señaló con un dedo. Me quedé solo en el vagón. Las puertas se cerraron y el tren arrancó de nuevo. Aceleró, más y más, hasta que las lámparas comenzaron a vibrar. El paisaje exterior se oscureció de nuevo, y sentí que estábamos atravesando algo que no era un túnel, pero tampoco el aire. Era como pasar por un umbral invisible. De pronto, vi luces a lo lejos. No eran faroles de gas ni parajes grises, era mi destino original, la estación a la que debía llegar. El tren redujo la velocidad y se detuvo suavemente. Las puertas se abrieron, y el andén estaba lleno de gente normal, con sus maletas, charlando, riendo. Bajé sin mirar atrás. Apenas di unos pasos cuando una voz me llamó. Era la taquillera, la misma mujer que me había vendido el billete. Estaba de pie junto a la ventanilla, mirándome fijamente. Me dijo que había tenido suerte, que no todos volvían de ese tren. Quise preguntarle qué significaba eso, pero ella simplemente me señaló el bolsillo. Lo saqué y vi que el billete se había convertido en un trozo de papel completamente negro, sin letras, sin textura, como si fuera ceniza comprimida. En cuanto lo toqué, se deshizo entre mis dedos y el viento se lo llevó. Esa noche no dormí. Y aunque han pasado años, cada vez que escucho el sonido lejano de un tren nocturno, no puedo evitar pensar en los que se bajaron en la niebla, y en la certeza de que algún día, por algún motivo, yo también tendré que entregar ese billete. No debería existir. Esa fue mi primera impresión cuando escuché hablar de la estación cementerio. No aparecía en los mapas, ni en las rutas oficiales de los trenes, y sin embargo, había viajeros que juraban haberla visto. Según los rumores, solo aparecía de noche, y siempre en trayectos largos, cuando el sueño empezaba a vencer a los pasajeros. Algunos decían que era un lugar de descanso para los muertos.
Otros, que era un sitio donde los vivos podían quedarse si aceptaban la invitación. Yo nunca creí en esas historias hasta aquella noche. Viajaba de la ciudad a un pequeño pueblo costero para asistir al funeral de un viejo amigo. El viaje duraba unas 8 horas, y había elegido el tren nocturno para llegar temprano. Tenía la cabeza pesada, el corazón apretado, y lo único que quería era cerrar los ojos y que todo pasara rápido. El vagón estaba medio vacío. Un par de personas dispersas, cada una en su propio mundo. Afuera, la noche era tan oscura que ni siquiera se veía el reflejo de la luna en las ventanillas. El traqueteo del tren se mezclaba con el ronquido lejano de algún pasajero, y poco a poco me dejé vencer por el cansancio. No sé cuánto tiempo dormí. Lo que me despertó fue un cambio en la luz. El interior del vagón se tiñó de un amarillo mortecino, diferente al tono habitual de las lámparas fluorescentes. Abrí los ojos y vi que afuera, a través de la ventanilla, había un andén iluminado por faroles antiguos, de esos que parecen arder con gas. Las letras en el letrero estaban desgastadas, pero aún podía leerlas: Estación Cementerio. No recuerdo haber escuchado ningún anuncio ni el chirrido de frenos. Y sin embargo, el tren estaba detenido. Me incorporé para mirar mejor. El andén parecía desierto, pero había una extraña quietud en el aire. Las sombras eran densas, como si se acumularan en los rincones. Fue entonces cuando vi algo que me erizó la piel: una hilera de figuras inmóviles, de pie junto a la vía, todas mirando hacia el tren. No distinguía sus rostros, solo siluetas envueltas en ropas oscuras. No sabía por qué, pero sentí una presión en el pecho, una especie de urgencia por bajar. Como si algo invisible me susurrara que tenía que poner un pie en ese andén. Me levanté lentamente, sin apartar la vista de las figuras. Al hacerlo, noté que el resto de los pasajeros seguían dormidos, profundamente, como si nada de esto existiera para ellos. Las puertas se abrieron con un siseo suave. Un aire frío, con olor a tierra húmeda y flores marchitas, inundó el vagón. Mis pies comenzaron a moverse por sí solos hacia la salida, ignorando la voz en mi cabeza que me pedía quedarme en el asiento. Cuando crucé el umbral y pisé el suelo del andén, las figuras giraron sus cabezas hacia mí al unísono. No dijeron nada. No se movieron. Solo me observaron. El suelo del andén estaba cubierto de grava húmeda. Bajo mis zapatos, crujía con un sonido apagado, como si cada piedra estuviera empapada de lluvia antigua. Miré hacia los faroles de gas. La luz parpadeaba, proyectando sombras largas y deformes de las figuras que me observaban. No podía contar cuántas eran exactamente. 10, quizá 15. Todas inmóviles, cubiertas con capas oscuras, sombreros de ala ancha o velos que les ocultaban los rostros. No se escuchaba ni un suspiro, y sin embargo, tuve la impresión de que me hablaban, no con palabras, sino con algo más profundo. Una sensación de llamada, de invitación. Di un paso hacia ellas. Nadie se movió, pero el aire se volvió más frío. Entonces, una de las figuras más cercanas giró lentamente el cuerpo hacia un lado y señaló con un brazo delgado y huesudo hacia el final del andén. Seguí la dirección de su dedo. Allí, bajo la tenue luz, se alzaba una puerta de hierro oxidado, incrustada en un muro de piedra cubierto de musgo. Tenía un arco en la parte superior, y sobre él, talladas en letras apenas legibles, las palabras Campo Eterno. Algo en mi interior me decía que si cruzaba esa puerta, ya no volvería al tren. Pero mis pies siguieron avanzando. Sentía el corazón latiendo con fuerza en los oídos, mientras el murmullo de las figuras, un susurro que no era sonido, me empujaba hacia adelante. Al acercarme, vi que el muro no era parte de un edificio, detrás se extendía un campo de lápidas. Decenas, cientos de ellas, iluminadas por la luz trémula de los faroles. Entre las lápidas, sombras se movían con lentitud, como si flotaran. Me detuve justo frente a la puerta. El hierro estaba helado al tacto. Entonces, detrás de mí, escuché pasos. Me giré y vi que las figuras del andén habían desaparecido, salvo una. Era una mujer alta, con un velo negro cubriéndole el rostro. Llevaba un ramo de lirios blancos en las manos. No podía verle los ojos, pero sentí su mirada fija en mí. Me tendió el ramo. Cuando lo tomé, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Las flores estaban marchitas, frágiles, y despedían un olor penetrante a tierra removida. En ese momento, las campanas de la estación sonaron. Un tañido grave, profundo, que resonó en todo el lugar. La mujer dio un paso atrás, y sin dejar de mirarme, señaló hacia la puerta del campo de lápidas.
Empujé la puerta de hierro. Los goznes chirriaron con un sonido metálico y húmedo, como si el óxido se hubiera impregnado de agua estancada. El olor a tierra removida se hizo más fuerte. Crucé el umbral, y de inmediato el silencio del andén se transformó en un susurro constante, como si decenas de voces hablaran al mismo tiempo bajo el suelo. El cementerio se extendía hasta donde alcanzaba la vista, iluminado por faroles dispersos que parecían flotar en la niebla. Las lápidas eran irregulares, algunas altas y ornamentadas, otras apenas piedras planas cubiertas de musgo. Y todas tenían algo en común, ninguna mostraba una fecha de nacimiento, solo una fecha de muerte. Avancé por un sendero estrecho, marcado por huellas recientes en la grava. La niebla se arremolinaba alrededor de mis pies, como si quisiera retenerme. A cada paso, el susurro bajo tierra se hacía más claro, hasta que pude distinguir palabras sueltas, nombres, ruegos, y en ocasiones, mi propio nombre. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío. En una bifurcación del sendero, vi una figura agachada junto a una lápida. Llevaba un uniforme de revisor, como el de los trenes antiguos. Su gorra estaba ladeada, y la piel de sus manos era tan pálida que parecía luminosa. Tenía una libreta en la que anotaba algo con un lápiz. Al verme, levantó la cabeza y sonrió, pero no con alegría, sino con un gesto vacío, mecánico. «Tu hora aún no está escrita», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos, como un eco bajo el agua. «Pero pronto estará». Quise preguntar qué significaba, pero él volvió a agacharse y siguió escribiendo. Me acerqué un poco más y vi que la lápida frente a él estaba vacía, sin nombre. Solo había un espacio liso, esperando ser grabado. Seguí caminando, intentando ignorar el creciente murmullo que salía de la tierra. El sendero terminó en una gran cruz de piedra, cubierta de grietas y líquenes. A sus pies, una puerta baja de madera, como una entrada subterránea. Desde allí venía una luz amarillenta y un calor tenue, como el aliento de un horno apagado hace horas. Algo me decía que si bajaba esas escaleras, sabría la verdad sobre la estación cementerio. Pero también intuía que, si lo hacía, el tren no me esperaría. Miré hacia atrás. El sendero estaba vacío. Ni rastro de la mujer del velo, ni del revisor, ni de las figuras del andén. Solo yo, y el sonido cada vez más claro de mi nombre, repetido desde debajo de la tierra. Me incliné para mirar por la pequeña puerta de madera bajo la cruz. Unas escaleras de piedra descendían en espiral hacia la oscuridad, iluminadas por faroles colgantes que parecían encenderse a medida que me acercaba. El calor que emanaba de allí tenía algo extraño, no era reconfortante, sino pesado, como si cada molécula de aire estuviera cargada de una presencia invisible. Bajé despacio, apoyando una mano en la pared húmeda. El murmullo de voces se convirtió en un cántico bajo, casi un lamento, que resonaba en cada peldaño. Al llegar al final, me encontré en una sala amplia excavada en la roca. Decenas de figuras encapuchadas estaban sentadas en bancos de madera, todas mirando hacia un altar de piedra en el centro. Sobre el altar, había un libro abierto. Sus páginas eran amarillentas, desde donde me encontraba, pude ver que estaban llenas de nombres y fechas, todos escritos con la misma caligrafía apretada y precisa. Lo más perturbador fue que, mientras observaba, una mano invisible pasaba la página y continuaba escribiendo sola. Me acerqué, como hipnotizado. Los nombres pasaban ante mis ojos uno tras otro, y luego lo vi, mi nombre. No completo, solo mi primer nombre y la inicial del apellido, seguido por un espacio en blanco, esperando la fecha de mi muerte. Di un paso atrás, con la respiración agitada. Entonces, la mujer del velo negro apareció a mi lado. No hizo ruido al moverse. Sin apartar el rostro cubierto, me señaló la página con un dedo delgado. «Todavía puedes volver al tren», dijo, su voz un susurro que parecía salir de todas partes. «Pero cuando la fecha esté escrita, vendrás aquí, y no habrá vuelta atrás». Miré hacia la escalera. No había sonido del exterior, ni indicio de que el tren aún estuviera allí. La mujer dio un paso hacia mí, y el aroma a lirios marchitos me golpeó de nuevo. Corrí. Subí las escaleras de dos en dos, sin atreverme a mirar atrás. Al salir al cementerio, la niebla era tan densa que apenas distinguía el sendero. Avancé a tientas, guiado por el lejano eco de un silbato de tren. El andén apareció frente a mí, desierto. Las puertas del vagón estaban abiertas. Salté dentro justo cuando el traqueteo volvió a llenar el aire y el tren comenzó a moverse. Me dejé caer en el asiento, intentando calmar mi respiración.
Afuera, la estación cementerio se desvanecía en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Cuando el revisor pasó a pedirme el billete, lo observé con atención. No era el mismo hombre que había visto en el cementerio, pero llevaba la misma gorra y el mismo uniforme antiguo. Sonrió y me devolvió el billete sin mirarlo. Bajé la vista. Donde antes estaba la hora de salida, ahora había otra palabra escrita con tinta negra: pronto. Desde entonces, cada vez que viajo en tren, no puedo evitar temer que, en mitad de la noche, las luces cambien de color y vuelva a ver ese letrero oxidado. Estación cementerio. Porque sé que, tarde o temprano, mi fecha se escribirá en ese libro. Nunca me ha gustado viajar de noche en tren. Hay algo en la oscuridad que se filtra por las ventanillas y hace que el interior del vagón parezca más estrecho, más cerrado, como si fuera una cápsula flotando en el vacío. Pero esa noche no tuve opción. Debía regresar a la ciudad después de visitar a mi madre enferma, y el único tren disponible salía a las 11:45. El convoy era antiguo, de esos con compartimentos separados y puertas correderas. Me gustaba pensar que tenían cierto encanto, aunque en realidad siempre estaban medio vacíos y olían a polvo y tapicería vieja. El revisor me indicó que mi billete correspondía al compartimento número 6, uno de los últimos del vagón. Cuando llegué, me encontré con algo extraño: la puerta estaba cerrada con pestillo desde dentro. Asomé la cara por el cristal opaco y creí ver una sombra moverse. Toqué con los nudillos, pero nadie respondió. Miré a mi alrededor, esperando encontrar al revisor, pero estaba solo en el pasillo. Cuando me giré hacia la puerta, el pestillo se había levantado. No había escuchado el clic, pero ahí estaba, abierto. Empujé la puerta con cierta desconfianza y me encontré el compartimento vacío, salvo por un pequeño detalle: en el asiento junto a la ventanilla, había un abrigo infantil doblado con cuidado y, encima, un tren de juguete metálico, de esos antiguos, con pintura descascarada. Me senté, intentando no pensar demasiado en ello. El tren comenzó a moverse, y pronto el traqueteo llenó el compartimento. Afuera, solo la negrura de la noche. Saqué un libro para distraerme, pero no pasaron ni 10 minutos antes de que sintiera algo, la clara sensación de que no estaba solo. Giré la cabeza y lo vi. Un niño, no tendría más de 8 años, sentado frente a mí. Tenía la piel pálida, casi traslúcida bajo la luz amarillenta, y sus ojos eran grandes, demasiado oscuros. No lo había escuchado entrar. Llevaba una camisa blanca y pantalones cortos, como de otra época. ¿Te gusta mi tren?, preguntó con una voz suave, apenas audible sobre el traqueteo. Tragué saliva y miré hacia el juguete que aún estaba en el asiento. Cuando volví la vista hacia él, el niño ya no estaba. El compartimento estaba vacío otra vez. Pero el tren de juguete se movía solo, recorriendo el asiento, como si una mano invisible lo empujara. Me quedé mirando cómo el tren de juguete avanzaba lentamente hasta el borde del asiento, se detenía y retrocedía por sí solo, como si alguien invisible jugara con él. El sonido metálico de las ruedas sobre la tela del asiento me provocaba un escalofrío cada vez que se repetía. Decidí no tocarlo. En lugar de eso, me incliné hacia el pasillo y eché un vistazo a los compartimentos vecinos. El vagón estaba prácticamente vacío. El único movimiento que vi fue el del revisor, que revisaba billetes a varios compartimentos de distancia. Me armé de valor y salí, dejando el compartimento abierto. Caminé hasta el revisor y le pregunté, con cuidado de no sonar ridículo, si había visto entrar a un niño, de unos 8 años, camisa blanca, pantalón corto. El hombre me miró con extrañeza. A estas horas no hay niños en este tren, señor. Y si los hubiera, yo lo sabría. Su tono fue firme, como si quisiera dejar claro que no estaba para juegos. Regresé al compartimento. El tren de juguete estaba exactamente en el mismo sitio en el que lo había visto por última vez, pero el abrigo infantil había desaparecido. Me senté de nuevo, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio. Sin embargo, a medida que avanzábamos por la noche, empecé a notar otra cosa: una corriente de aire frío, constante, que parecía venir de debajo del asiento frente a mí. Me agaché para mirar. Entre la oscuridad y el movimiento del tren, apenas distinguía nada, pero juraría que había un hueco, como una trampilla pequeña. No parecía parte del diseño original. Antes de que pudiera inspeccionarla, escuché el sonido de pasos en el pasillo. Levanté la vista esperando ver al revisor, pero no había nadie. Entonces,
el pestillo de la puerta se bajó solo. Un golpe seco. Me quedé atrapado dentro. En ese momento, vi que en el cristal de la ventanilla, a pesar de la oscuridad exterior, se reflejaba algo que no estaba en la realidad. El niño, sentado otra vez frente a mí, con el tren de juguete en la mano. No me miraba. Estaba concentrado en hacer rodar el tren una y otra vez, hasta que lo dejó caer al suelo. El juguete rodó lentamente hasta mis pies. Lo recogí por instinto, y al tocarlo, un frío helado me recorrió el brazo. El niño levantó la vista y, por primera vez, sonrió. Su sonrisa no tenía nada de infantil. Era demasiado fija, demasiado fría, como si no fuera un gesto aprendido por imitación, sino una máscara. El tren de juguete seguía helado en mi mano, y cada segundo que lo sostenía, el frío se extendía más por mi brazo. Quise dejarlo sobre el asiento, pero no pude. Mis dedos parecían aferrados a él por voluntad ajena. Entonces, el niño inclinó la cabeza hacia un lado y señaló con un dedo delgado el hueco que había visto bajo el asiento. Su gesto fue lento, casi solemne, y su mirada se mantuvo clavada en mí, sin parpadear. Tragué saliva, me agaché y tiré de la trampilla. La madera cedió con un crujido. Un olor rancio y húmedo escapó de allí, el mismo que se siente en un sótano abandonado. Con la poca luz, vi que dentro había una pequeña caja metálica cubierta de polvo y óxido. La saqué y la coloqué sobre el asiento. Tenía un cierre sencillo, pero me costó abrirlo porque el metal estaba frío como hielo. Dentro encontré varias fotografías en blanco y negro, amarillentas por el tiempo. Todas mostraban el mismo escenario, este compartimento. En la primera, había un hombre sentado junto a la ventanilla, sonriendo a la cámara. En la segunda, el mismo hombre, pero con un niño en su regazo. El mismo niño que ahora me miraba desde el asiento de enfrente. Al pasar a la tercera foto, sentí un nudo en el estómago. El hombre estaba solo otra vez, pero en el suelo, junto al asiento, se veía una silueta pequeña cubierta con una manta. La foto estaba borrosa, pero no dejaba dudas de que algo terrible había ocurrido aquí. El tren se sacudió con fuerza, como si hubiera pasado por un tramo irregular, y las luces del compartimento parpadearon. Cuando la luz volvió estable, el niño ya no estaba. O eso creí. Hasta que escuché un golpecito suave, rítmico, bajo el asiento, justo donde estaba la trampilla. 3 golpes, pausa, 3 golpes más. Me levanté de golpe y miré por la ventana. Afuera, la noche era tan cerrada que parecía líquida, y no se veía ningún reflejo más que el mío. Pero en ese momento, el pestillo de la puerta volvió a cerrarse solo, con un sonido seco. La corriente de aire frío se intensificó, y con ella, un susurro junto a mi oído. «No lo dejes entrar». El susurro me dejó helado. Giré la cabeza, pero no había nadie. El tren de juguete seguía en mi mano, cada vez más frío, como si me absorbiera el calor poco a poco. Me incliné hacia la trampilla y, por un instante, sentí un impulso irracional de abrirla del todo y meter la mano dentro. Algo en mí necesitaba tocar aquello que golpeaba, aunque sabía que no debía. El golpeteo cesó, reemplazado por un silencio denso. Entonces, un sonido nuevo llenó el compartimento, el chirrido metálico de la puerta corredera. El pestillo, que antes estaba bajado, se levantó solo. La puerta se abrió lentamente, revelando el pasillo vacío. Di un paso hacia afuera, pero algo invisible me agarró del tobillo. Miré hacia abajo y vi una pequeña mano, pálida y huesuda, asomando desde la trampilla, sujetándome con una fuerza inhumana. Tiré con todas mis fuerzas y conseguí soltarme, cayendo de espaldas contra el asiento. El niño estaba de pie frente a mí. No sonreía ya. Sus ojos eran pozos negros, y su piel, más gris que antes. Él también me dijo que no lo dejara entrar, susurró. Pero me quedé. Y ahora estoy aquí para siempre. Su figura empezó a desdibujarse, como si la niebla lo cubriera desde dentro. El tren de juguete cayó al suelo con un tintineo metálico. En ese instante, el convoy se detuvo bruscamente, y las luces parpadearon antes de apagarse del todo. En la oscuridad, escuché cómo la trampilla se abría por completo y algo, lo que fuera que estaba debajo, comenzaba a arrastrarse hacia arriba. El instinto me hizo correr. Salí al pasillo, cerré la puerta del compartimento de un golpe y avancé hasta otro vagón. No me detuve hasta que encontré a otros pasajeros, que me miraron como si estuviera loco. Cuando por fin llegamos a la estación final, reuní el valor para volver y mirar el compartimento número 6. La puerta estaba abierta. Dentro,
No había tren de juguete, ni trampilla, ni rastro de que algo hubiera estado allí, salvo por un abrigo infantil doblado junto a la ventanilla. Lo dejé donde estaba y me marché, pero desde aquella noche, cada vez que viajo en tren, reviso la numeración de los compartimentos antes de sentarme. Porque sé que si vuelvo a entrar en el número 6, la trampilla estará esperando. Y esta vez, quizá no pueda salir antes de que lo que está ahí dentro termine de subir. Encontré el cuaderno en una caja de madera, junto a varias lámparas de aceite, en la sala de objetos perdidos de la pequeña estación donde trabajo. No tenía nombre, solo una tapa de cuero agrietada y el título escrito a mano, Bitácora de Servicio número 108. El supervisor me dijo que lo habían dejado allí hacía años, junto con otros documentos sin dueño, pero que nadie lo reclamó jamás. Lo curioso era que, aunque estaba cubierto de polvo, las páginas no parecían viejas, la tinta seguía fresca, como si alguien lo hubiera escrito hacía apenas unas horas. Lo abrí por la primera página. En letra apretada y con trazos firmes, comenzaba así. 3 de noviembre, 11:15. Hoy vuelvo a tomar la línea nocturna. Pasajeros pocos, como siempre. La niebla es espesa en el tramo del kilómetro 42. Escuché voces en el vagón trasero, pero cuando fui a revisar, estaba vacío. Al principio pensé que era simplemente el diario de algún conductor aficionado a anotar cosas extrañas para entretenerse durante el turno. Pasé a la segunda entrada. 4 de noviembre, 2:40. No he parado en la estación del Alto. La señal estaba apagada. Sin embargo, juraría haber visto a un hombre en el andén, inmóvil, mirándome mientras pasábamos. Sus ojos no parecían vivos. Seguí leyendo, cada vez más intrigado. Las entradas eran siempre a horas de madrugada, y en todas se describían sucesos cada vez más extraños. Luces que aparecían en túneles clausurados, pasajeros que no hablaban y desaparecían antes de llegar a destino, estaciones que no figuraban en los mapas. En la quinta página, encontré algo que me hizo detenerme. 7 de noviembre, 3:13. Vi mi propio tren, viniendo de frente por la misma vía. Al leer eso, sentí un escalofrío. No estaba firmado, pero en la parte inferior de la página había una marca, un dibujo diminuto de una calavera rodeada de humo. Aún así, no pude dejar de leer. Cuanto más avanzaba, más parecía que el autor ya no era un conductor normal, sino algo más. Alguien que conocía rutas que no existían, estaciones que nunca se construyeron, y horarios que no figuraban en ninguna bitácora oficial. La última entrada de la primera parte decía: 8 de noviembre, 4. Esta noche llevaré a bordo a uno nuevo. No sabe que lo espero. Me detuve ahí. En ese momento, el altavoz de la estación anunció la llegada de un tren nocturno que yo no conocía. No estaba programado. Y lo peor, el número de servicio que apareció en la pantalla era el mismo que figuraba en la portada del cuaderno. 108. El tren entró en la estación con un chirrido metálico. Era antiguo, de un modelo que no circulaba desde hacía décadas. Sus vagones estaban pintados de un gris apagado, con el logotipo de la compañía casi borrado por el tiempo. No había anuncios, ni paneles luminosos, ni pasajeros visibles a través de las ventanas. El revisor de turno no reaccionó como esperaba, ni siquiera pareció verlo. Mientras yo lo observaba con la respiración contenida, él continuaba revisando papeles, como si nada estuviera ocurriendo. El tren se detuvo frente a mí y una puerta se abrió lentamente. Sin saber por qué, subí. El interior estaba iluminado por una luz amarillenta y débil, como la de las lámparas de gas. El aire estaba frío y olía a humedad, a madera vieja. No había nadie, o eso pensé al principio. Cuando el tren empezó a moverse, escuché un golpe suave, como un bastón golpeando el suelo, que venía desde la cabina del conductor. Avancé por el pasillo hasta llegar a la puerta y la empujé. Dentro, de espaldas a mí, había un hombre alto y delgado, vestido con un uniforme de maquinista que parecía de otra época. Su gorra estaba ladeada y el cuello del abrigo subido. Sin volverse, habló con una voz grave. «¿Has leído mi cuaderno?» Sentí un frío recorriéndome la espina dorsal. «¿Eres tú el autor?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «No siempre», respondió. «A veces lo escribe otro, cuando yo no estoy al mando». Sus palabras no tenían sentido, pero antes de que pudiera preguntar más, me señaló con un gesto lento hacia un asiento lateral donde descansaba la misma bitácora que yo había encontrado.
La abrí y vi que había una nueva entrada, escrita con letra temblorosa, que no estaba allí antes. 9 de noviembre, 12 y 17. El pasajero nuevo ha subido. Aún cree que puede bajarse. La caligrafía era idéntica a la del resto del cuaderno, y la fecha coincidía con la de esa noche. Cuando levanté la vista, el conductor me miraba por primera vez. Su rostro era pálido, casi gris, y sus ojos, completamente blancos. Hoy el tren no hará paradas, dijo. El recorrido será largo. Las puertas de todos los vagones se cerraron con un golpe seco, y el sonido de las ruedas sobre las vías comenzó a acelerarse más de lo normal. La estación desapareció tras nosotros, y por las ventanas ya no se veía nada más que una niebla densa que parecía moverse contra la dirección del tren. El tren avanzaba a una velocidad imposible. No había sacudidas ni traqueteos, solo un movimiento suave, casi silencioso, como si flotara sobre las vías. Afuera, la niebla parecía más espesa, y de vez en cuando, sombras altas se dibujaban en ella, demasiado grandes para ser árboles y con formas que no podía reconocer. Pasé al primer vagón para buscar otros pasajeros. Creí que estaba vacío, pero al girar hacia uno de los asientos del fondo, vi a una mujer sentada, vestida con un abrigo antiguo y un velo negro cubriendo su rostro. No se movía, ni siquiera cuando me acerqué. «Buenas noches», dije, con cautela. Ella levantó la cabeza y el velo se deslizó apenas, lo suficiente para que pudiera ver que bajo la tela no había piel. Solo un vacío oscuro, como un agujero. Sentí un zumbido grave dentro de la cabeza y retrocedí. La mujer volvió a bajar el velo, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Seguí avanzando y en el siguiente vagón encontré a más pasajeros, un hombre de traje, un anciano con sombrero, un niño que abrazaba una maleta pequeña. Todos tenían algo en común, permanecían rígidos, mirando al frente, con una quietud antinatural. Y cuando pasé junto a ellos, todos giraron la cabeza a la vez para seguirme con la mirada. Ninguno parpadeó. Regresé a la cabina del conductor con el corazón acelerado. Él seguía allí, manipulando palancas que no reconocía. «¿Qué es este tren?», le exigí. «¿A dónde vamos?». Él sonrió apenas. «No vamos, venimos». No entendí, pero en ese momento, por las ventanas, vi que estábamos entrando en una estación. O al menos, algo que lo parecía, un andén estrecho, iluminado por faroles de gas, con paredes húmedas cubiertas de musgo. No había carteles ni señales. Solo personas esperando, inmóviles, en perfecta fila. Cuando el tren se detuvo, las puertas se abrieron solas. Las figuras en el andén comenzaron a subir, una por una. Al pasar junto a mí, pude sentirlo, estaban frías. Muertas. La bitácora seguía en el asiento de la cabina, abierta en una nueva página. No recordaba haberla dejado así. La entrada decía: 9 de noviembre, 12 y 47. Nueva carga completa. El pasajero nuevo ya sospecha. En ese momento entendí que este tren no transportaba personas vivas, y que, de algún modo, yo estaba en la lista. La estación desapareció tan rápido como había aparecido, tragada por la niebla. Los nuevos pasajeros tomaron asiento en silencio. El tren aceleró de nuevo, y en el interior, el aire se volvió más frío, como si cada kilómetro nos alejara de cualquier lugar conocido. El conductor permanecía inmóvil, mirando hacia adelante. Yo no sabía si estaba guiando la máquina o si ésta se movía sola. Me acerqué a la bitácora, que reposaba abierta sobre el panel de mandos. La última línea, escrita con tinta aún húmeda, decía: «Llegada estimada, 5. Todos a bordo. Excepto él». Sentí un vacío en el estómago. ¿Él? ¿Se refería a mí? Me giré y vi que todos los pasajeros ahora me miraban, sin mover un solo músculo, con esa atención fija y sin vida. Uno a uno comenzaron a levantarse y avanzar por el pasillo, como obedeciendo una orden silenciosa. Retrocedí hacia la puerta de la cabina. El conductor no se volvió, pero su voz llenó el aire. «No puedes bajarte antes de llegar». «Ninguno puede». Me lancé hacia el primer vagón intentando encontrar una salida. Las puertas exteriores no respondían, como si fueran parte de la pared. En el tercer vagón, noté que el suelo estaba húmedo, y cada paso producía un chapoteo suave. La humedad aumentaba, el aire se volvía más denso. Al fondo, vi algo imposible, un túnel sumergido bajo el agua. Afuera, a través de las ventanas, no había tierra ni cielo, solo un mar oscuro, y siluetas que nadaban lentamente junto al tren,
presionando las manos contra el cristal. El vagón comenzó a llenarse de una neblina baja que subía desde el suelo. Entre la bruma, escuché un golpeteo rítmico. No venía de las ruedas, era más lento, más cercano, como pasos tras de mí. Volví a la cabina, jadeando, pero ya no había conductor. En su lugar, estaba la bitácora cerrada, y sobre ella, una gorra de maquinista cubierta de polvo. Me atreví a abrirla. La nueva entrada decía: bitácora entregada al próximo. Turno completado. La caligrafía era distinta, era la mía. El tren frenó de golpe. Las puertas se abrieron y, frente a mí, había un andén desconocido, oscuro, con una fila de figuras esperando para subir. Sin entender cómo, supe que debía tomar el control. Mientras el primero de ellos subía, la bitácora se abrió sola en una página en blanco. Mi mano, como movida por otra voluntad, escribió: 10 de noviembre, 12:01. Pasajeros nuevos a bordo. La ruta continúa. Y entonces comprendí, el servicio 108 nunca se detiene. Solo cambia de conductor. Trabajo como inspector de rutas para una línea ferroviaria regional. Mi labor consiste en recorrer tramos específicos para verificar el estado de la vía, señalización y estaciones. Por eso me sé de memoria cada túnel, cada curva y cada puente del trayecto. Nada cambia de la noche a la mañana, o al menos, eso creía. Era una madrugada fría de noviembre cuando salí en el tren de revisión hacia la estación de San Eusebio. La ruta era sencilla: 5 estaciones, 2 túneles cortos, uno largo, y un tramo abierto que bordeaba el río. Todo perfectamente documentado. Sin embargo, al pasar el kilómetro 58, noté algo extraño: la señal que precedía al túnel de los Castaños había desaparecido. En su lugar, se alzaba la boca oscura de un túnel que no recordaba. Frené el tren y revisé el mapa oficial. No había registro alguno de una estructura allí. Me conecté con la central por radio, pero la señal estaba llena de estática. Solo escuché fragmentos de frases, como si alguien hablara desde muy lejos. No, entres, repito, no. El viento helado salía desde el interior del túnel, como si respirara. La piedra de su entrada era distinta a la de cualquier construcción ferroviaria moderna. Estaba cubierta de inscripciones desgastadas, casi borradas, pero que parecían letras o símbolos. Avancé con cautela, pensando que quizás se tratara de algún viejo acceso de mantenimiento olvidado. Sin embargo, cuando crucé los primeros metros, las paredes empezaron a reflejar la luz de la locomotora de un modo extraño. No eran lisas, sino que tenían un relieve que formaba rostros. Rostros humanos, con expresiones de terror, como si estuvieran atrapados en la roca. Me detuve, pero el motor del tren se aceleró solo, empujándome hacia el interior. Giré la palanca de freno, pero no respondió. La oscuridad se tragó la luz exterior en cuestión de segundos. En el techo del túnel, comenzaron a aparecer manchas de humedad que se extendían formando figuras humanoides. Parecían moverse lentamente, como si me siguieran. Y entonces, escuché algo más: el eco de otros trenes. No uno, sino varios, acercándose desde la oscuridad profunda, aunque no había más vía que la que yo ocupaba. Supe en ese momento que no estaba recorriendo un túnel cualquiera. Y que, tal vez, no estaba solo. A medida que me internaba, la luz de la locomotora parecía perder fuerza, como si el propio túnel absorbiera la claridad. El eco de los supuestos trenes que se acercaban se hacía más intenso, hasta que pude distinguir otro sonido entremezclado: murmullos. No eran voces claras, sino susurros apagados, como si alguien hablara desde detrás de una pared gruesa. Miré por la ventana lateral y casi solté un grito. Afuera no había roca ni ladrillo, el túnel se había transformado en una galería de cristal oscuro. Más allá, vi pasar figuras que caminaban lentamente, paralelas a la vía. No parecían humanos. Sus cuerpos eran alargados, casi delgados como sombras, y sus cabezas se inclinaban hacia el tren, observándome con ojos brillantes. La radio crujió repentinamente y una voz desconocida habló con claridad por primera vez. Ya no puedes volver atrás. Intenté detener el tren de nuevo, pero los frenos estaban duros como piedra. La aguja del velocímetro marcaba una velocidad que era imposible para ese tramo, como si nos deslizáramos sin rozar las ruedas. Entonces, lo vi: un segundo tren, exactamente igual al mío, venía de frente por la misma vía.
Estaba iluminado con un resplandor verdoso y, a través de las ventanas, vi pasajeros sentados, pero no se movían. Sus rostros estaban pálidos, rígidos, con los ojos abiertos y fijos hacia adelante. No parecían vivos. Cerré los ojos esperando el impacto, pero el otro tren pasó a través del mío como si fuera humo, dejando tras de sí un olor metálico y frío. Durante unos segundos, el túnel quedó en silencio, hasta que las paredes volvieron a cambiar. Ahora parecían formadas por madera podrida, atravesada por raíles oxidados que no llevaban a ninguna parte. El aire se volvió más denso. Mis oídos se taponaron y sentí un peso en el pecho. Por instinto, supe que lo que estaba al final de ese túnel no era un lugar, sino algo. En el panel de mando, una luz se encendió sola con una palabra que no había visto antes: entrada. La palabra entrada parpadeaba en el panel, y con cada destello parecía que la locomotora avanzaba más deprisa, como si el tren respondiera a una orden invisible. El aire estaba tan frío que empezaba a ver mi propio aliento dentro de la cabina. Las paredes cambiaron otra vez. Ya no eran de madera ni cristal, ahora estaban cubiertas de una sustancia oscura y viscosa que goteaba hacia la vía. Olía a tierra húmeda y óxido, pero también a algo más, a carne en descomposición. De repente, el túnel se ensanchó y se convirtió en una especie de bóveda inmensa. No había techos visibles, solo una oscuridad sin fin. En el suelo, múltiples raíles se cruzaban en direcciones imposibles, algunos suspendidos en el aire como si la gravedad no existiera. Allí, en medio de esa inmensidad, vi otros trenes. Algunos parecían modernos, otros antiguos, y unos cuantos estaban tan oxidados que apenas se mantenían en pie. Todos circulaban en silencio, deslizándose en direcciones aleatorias, sin que ninguno chocara con otro. Mi tren giró por una vía lateral y entonces lo vi. Al final, una estructura inmensa que parecía una estación, pero no estaba hecha para humanos. Sus muros eran tan altos que se perdían en la oscuridad y las columnas estaban talladas con figuras humanoides distorsionadas, con bocas abiertas en un grito eterno. A medida que nos acercábamos, pude ver que el andén estaba lleno de gente, o al menos, de algo que intentaba parecerlo. Sus cuerpos eran pálidos, casi translúcidos, y sus movimientos lentos, como si se arrastraran más que caminar. Todos giraron sus cabezas hacia mí al unísono cuando el tren comenzó a frenar. No había cartel con el nombre de la estación, pero sobre la entrada principal vi una inscripción grabada en piedra con símbolos que no entendí, hasta que parpadeé. Por un instante, esos símbolos se transformaron en letras que si reconocí: no regresa. La radio sonó de nuevo, y esta vez la voz era susurrante, pegada a mi oído. Ahora sabes por qué no está en el mapa. El tren se detuvo por completo frente al andén. Nadie subió ni bajó de inmediato. Los seres que esperaban parecían medir cada uno de mis movimientos, como depredadores estudiando a su presa. No sé por qué lo hice, pero abrí la puerta de la cabina y puse un pie en el andén. La superficie estaba fría, pero no como el mármol o el metal, sino como la piel muerta. Uno de los seres se acercó lentamente. Su rostro era casi humano, pero la piel se le estiraba de forma antinatural, como si alguien la hubiera colocado sobre una estructura distinta. Tenía ojos enormes, negros y sin párpados. No habló, simplemente extendió una mano, señalando la boca oscura de otro túnel que nacía detrás de la estación. En ese momento, lo entendí, no había un solo túnel fuera del mapa. Había muchos. Y cada uno llevaba a un destino distinto, ninguno de ellos de este mundo. Retrocedí para volver a la cabina, pero la locomotora ya no estaba. En su lugar, había un tren distinto, mucho más antiguo, de madera ennegrecida y ventanas cubiertas con cortinas raídas. Dentro, vi siluetas sentadas, inmóviles, esperando. Y en el asiento del maquinista, había una bitácora abierta, con mi nombre escrito en la primera página. La radio crepitó una última vez. No todos los que entran conducen, pero tú sí. El andén comenzó a vaciarse mientras los seres subían al tren. Las puertas se cerraron solas y la máquina empezó a moverse. Sentí que algo me empujaba hacia el asiento del maquinista. La palanca de avance se movió sola, y la aguja del velocímetro comenzó a subir. Mientras el tren se internaba en el nuevo túnel, miré por la ventana. Afuera, vi fugazmente una figura humana corriendo junto a las vías, agitando una linterna. Era yo. O al menos, alguien con mi rostro, atrapado en un bucle eterno. El túnel se cerró detrás de nosotros y la oscuridad nos envolvió. En la bitácora, mi mano empezó a escribir sin que pudiera detenerla. Nuevo conductor asignado.
El túnel seguirá apareciendo donde sea necesario. Y entonces comprendí que mi vida anterior había terminado. Ahora yo era parte del mapa, aunque ese mapa jamás debería existir. En los trenes de la línea nocturna siempre hay supersticiones. Algunos revisores dicen que nunca se debe aceptar un billete sin fecha. Otros afirman que hay estaciones que no aparecen en los mapas, pero que, si las ves, es mejor no bajarte. Yo no solía creer en esas historias, hasta la noche en que trabajé en el servicio 214, el último tren hacia el norte. Esa noche, la central me asignó un recorrido inusual. Debía supervisar el tren entero, vagón por vagón, porque había reportes de incidentes menores en los trayectos anteriores. Nada grave, solo quejas de pasajeros sobre luces parpadeantes y corrientes de aire extrañas. El tren partió puntual a las 11:45. Revisé los primeros 12 vagones sin problemas. Algunos pasajeros dormían, otros miraban por la ventana con expresión ausente. Todo parecía rutinario, hasta que llegué a la unión con el siguiente vagón. La puerta que debía llevar al vagón 13 estaba cerrada con un cerrojo antiguo, algo que jamás había visto en un tren moderno. En la placa superior, en lugar de un número, había un símbolo tallado, un círculo con una línea vertical atravesándolo. Golpeé la puerta, pero nadie respondió. Consulté el plano de composición del tren y allí no aparecía ningún vagón 13. El servicio 214, según el registro oficial, solo tenía 12. Volví a mirar el cerrojo y noté que estaba frío, pero no frío como en metal normal, era un frío que parecía drenar el calor de mi mano. A pesar de eso, giró con facilidad. La puerta se abrió sola, como si alguien del otro lado hubiera tirado de ella. Dentro, el vagón estaba completamente vacío. No había asientos, ni ventanas, ni iluminación. Solo un pasillo largo y estrecho que parecía extenderse mucho más de lo que debería ocupar un vagón normal. Las paredes estaban cubiertas con un material grisáceo que absorbía la luz de mi linterna. Di un paso adentro, y la puerta se cerró detrás de mí, sellándose sin sonido alguno. En el silencio absoluto, escuché un murmullo lejano. No venía de un lugar concreto, parecía que estaba dentro de mi propia cabeza. Avancé con cautela, midiendo mis pasos. No podía ver el final del pasillo, aunque un vagón normal no tendría más de 20 metros de largo. El murmullo se volvió más claro, aunque seguía sin tener un idioma reconocible. Era como escuchar una conversación grabada al revés. Me giré para volver por donde había entrado, pero la puerta ya no estaba. En su lugar, solo había más pasillo, idéntico al que tenía delante. Seguí caminando, y entonces noté algo extraño. El suelo vibraba de manera irregular. No era el traqueteo típico de las ruedas sobre la vía, era un pulso lento, como si el vagón estuviera respirando. Apunté la linterna hacia la pared y vi que el material grisáceo no era sólido. Tenía una textura porosa, como si estuviera hecha de tejido vivo. Cuando acerqué la mano, se contrajo levemente, como si reaccionara a mi presencia. A medida que avanzaba, comenzaron a aparecer objetos esparcidos por el suelo, un zapato infantil, un reloj de bolsillo oxidado, una bufanda polvorienta. Todos parecían antiguos, de épocas distintas, como si hubieran sido olvidados allí por personas que jamás volvieron a recuperarlos. Entonces, lo escuché, pasos detrás de mí. Me giré con rapidez, pero no había nadie. La linterna parpadeó, durante un instante, vi siluetas en la penumbra, figuras humanas, quietas, observándome. No pude distinguir sus rostros, pero sus cabezas estaban ligeramente ladeadas, como si les intrigara mi presencia. El murmullo se intensificó hasta convertirse en un coro susurrante. Y aunque no entendía las palabras, sentí claramente el mensaje. Sigue caminando. Obedecí. No porque quisiera, sino porque algo en mí me decía que detenerme sería peor. El pasillo comenzó a estrecharse, y el aire se volvió denso y pesado. Empecé a notar un olor fuerte, mezcla de humedad y óxido, y algo más, algo que me recordó al olor que dejan los hospitales abandonados. Fue entonces cuando vi la primera puerta lateral. Era de madera oscura, con un número tallado a mano, 13. La puerta parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a un tren, sino a una casa antigua. La madera estaba hinchada por la humedad y tenía marcas profundas, como arañazos. Cuando acerqué la mano al pomo, sentí una descarga helada que me recorrió el brazo. Al girarlo, la puerta se abrió sola, sin hacer ruido, revelando un interior imposible.
No había un pasillo o un pequeño compartimento, sino una sala amplia iluminada por lámparas de aceite. El suelo estaba cubierto de alfombras viejas, y las paredes, repletas de fotografías en blanco y negro. Me acerqué a la más cercana y se me heló la sangre. Era una imagen mía, tomada unos minutos antes, mientras estaba parado frente a la puerta. Pero no recordaba que nadie me hubiera fotografiado. Seguí observando las demás. Había retratos de personas que no conocía, algunas vestidas con ropas de principios del siglo XX, otras con atuendos más recientes. En todas, el sujeto estaba sentado en lo que parecía un asiento de tren, mirando directamente a la cámara con una expresión vacía. En el centro de la sala había una mesa. Encima, una libreta abierta mostraba una lista escrita a mano, nombres, fechas y horas. La mayoría estaban tachadas. Busqué con desesperación y lo encontré, mi nombre, escrito al final de la lista, sin tachar. La fecha era la de hoy. De pronto, las lámparas parpadearon. Las fotografías en las paredes comenzaron a cambiar. Los rostros de las personas empezaron a deformarse, sus bocas abriéndose demasiado, sus ojos hundiéndose hasta volverse negros. El suelo tembló y la sala comenzó a encogerse. Corrí hacia la puerta por la que había entrado, pero al abrirla ya no había pasillo, sino otro vagón. Uno diferente, completamente lleno de pasajeros sentados en silencio. Todos tenían la cabeza gacha, y sus manos reposaban sobre las rodillas. Cuando di un paso dentro, todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Sus rostros eran los mismos que había visto en las fotos. Y todos me miraban con los ojos vacíos, como si estuvieran esperando algo de mí. Uno de ellos, un hombre alto con traje oscuro, habló con una voz profunda que no parecía humana. «Tu asiento está preparado». El hombre de traje oscuro señaló un asiento vacío junto a la ventana. Mi cuerpo comenzó a moverse sin que yo pudiera detenerlo, como si algo invisible me arrastrara. Al sentarme, noté que el cojín estaba húmedo y frío, y que bajo mis manos la tela parecía latir suavemente. La ventana no mostraba el exterior del tren, sino una neblina espesa en la que se deslizaban sombras alargadas, como si criaturas gigantes nadaran lentamente alrededor del vagón. El hombre se sentó frente a mí. «Nadie entra al vagón 13 por accidente», dijo, y sus palabras resonaron más en mi cabeza que en mis oídos. «Nosotros somos los que no llegamos a nuestro destino, pero seguimos viajando». Entonces lo vi, cada pasajero llevaba en las manos un objeto distinto, el mismo que había visto tirado en el pasillo. El zapato infantil, la bufanda, el reloj, eran recuerdos de sus últimas pertenencias antes de entrar aquí. Busqué instintivamente algo mío y, sobre el asiento, apareció mi linterna. La luz de las lámparas se apagó de golpe, y el vagón quedó iluminado solo por un resplandor azulado que emanaba del suelo. Las vías comenzaron a cambiar bajo nosotros, torciéndose en ángulos imposibles. No sentía que fuéramos hacia adelante ni hacia atrás, era como si el tren se desplazara a través de un lugar sin tiempo. Intenté hablar, pero mis labios no respondieron. Fue entonces cuando comprendí que nadie en ese vagón respiraba. Ni yo. El hombre de traje se inclinó hacia mí, tan cerca que pude ver cómo sus pupilas se dilataban hasta cubrir todo el ojo. «El tren siempre necesita un nuevo revisor», susurró. «Y esta noche, eres tú». Sentí una presión en el pecho, y de repente, ya no estaba sentado. Estaba de pie, al final del pasillo, con un uniforme que no era mío, revisando billetes a pasajeros que evitaban mirarme. Y mientras caminaba, supe que algún día, alguien abriría la puerta equivocada y se convertiría en mi reemplazo. El vagón 13 no tiene estación final. Solo espera, en silencio, a que el próximo paso en falso lo traiga a bordo.